Bienvenidos, gracias por estar aquí, por tomarte su tiempo para esta presentación. Para nosotros es un placer, a nombre de Penguin Random House, presentar el libro ¿Qué tanto conozco a mi hijo?, de Miriam Martínez, y la acompañan a la autora en esta tarde, Ana Vigano y Fabiola Albirde. Muchísimas gracias y pues adelante, es todo suyo. Y después de la presentación tendremos una sesión de preguntas por si ustedes que vayan pensando qué se les antoja preguntar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y gracias por estar aquí hoy. Estamos presentando este libro que se llama ¿Qué tanto conozco a mi hijo?, de Editorial Grijalbo, y que hicimos en colaboración con diferentes psiquiatras, psicoanalistas de Latinoamérica. Hay gente de Argentina, de Venezuela, pues por la parte de México estoy yo. Lo coordinamos con Gustavo Stiglitz, que es un psicoanalista argentino, y pues en esta Editorial Grijalbo, con la apuesta de acompañar de alguna manera a los padres en un cambio de época que está sucediendo, con fenómenos que nosotros no vivimos, que generaciones anteriores no tuvieron que enfrentarse a ellos, y de alguna manera pues en una época que también queremos cuestionar cómo vivimos la vida y todo lo que están viviendo los niños, ¿no? Ustedes saben que hay nuevos padecimientos y nuevas maneras de expresarlos por parte de los niños, que en México hay una pues cantidad altísima de problemas de bullying, por ejemplo, con respecto a España, que es menos del 5%, pues en México es muy cercano al 70% de todos los niños en las escuelas que de alguna manera padecen o están inmiscuidos en este tipo de problemáticas. Y pues en muchos cambios que están sucediendo, ¿no? Como es el lugar de la imagen para los niños, que ahora están pues en un cambio tecnológico muy fuerte. Entonces la manera de relacionarse, de estar con los otros, de pensarse a sí mismos, pues genera tanto nuevas soledades como nuevas dependencias, incluso nuevas adicciones, que nosotros también muchas veces somos ya muy adictos a los objetos tecnológicos. Y pues también esto ante un cambio de paradigma en la autoridad, ¿no? Que los padres y los maestros pues ya no tienen este lugar tan claro y tan notable de autoridad y de ley para los niños, y ahora parece que se invierte un poco el fenómeno, ¿no? Y que los niños son los que mandan. Entonces, entre todas estas preguntas, todo lo que están sucediendo en nuestro país, el tema de la violencia, pues quisimos invitar a todos estos psicoanalistas para que hablaran un poco de cómo escuchar a los niños, cómo estar con ellos, cómo acompañarlos, pero también la posición que ocupan los padres frente a ellos, y un poco mirar el problema, o si es problema, o la cuestión de la normalidad, ¿no? Que lo más importante para nosotros a transmitir en este libro fue cómo sacarle brillo a la singularidad de cada niño, cómo a veces nos preocupamos mucho porque sean normales, porque sean igual que los demás, tienen algo que nos inquieta, y para nosotros pues quisimos compartirles de qué forma es muy importante tener la singularidad del niño, eso que lo hace diferente, como nuestro hijo, nuestro alumno, el niño que queremos, que eso es muy importante y que eso es lo que hay que escuchar. Y para eso pues esta noche invité a dos personas cuyo trabajo respeto mucho, tienen un trabajo formidable, tanto con niños como clínica, tienen pues años de haber escuchado tanto a niños como a adolescentes, como psiquiatras, como psicoanalistas, psicoterapeuta. En el caso de Fabiola Albirde, ella tiene un trabajo pues muy interesante con niños autistas, y a mi derecha que está la doctora Ana Vigano, que también tiene un trabajo importante tanto en Argentina como en México, en clínica con niños y con adolescentes y con muchos adultos que pues por supuesto también son padres. Y pues yo quisiera pasar el micrófono a ellas dos para que les hablen un poco de todo esto, por qué escogimos hacer este libro desde la perspectiva psicoanalítica, qué es lo que este libro tiene de diferente, o qué es lo que tiene que decir a los papás de hoy. Y pues en este sentido queremos abrir pues justo este diálogo con ustedes, y siempre pensando que más allá de los doctores, los médicos, pues quienes saben mucho de los niños son los propios padres, y darles también ese lugar. Concluyo mi participación diciendo que hay 5 malestares que tratamos en este libro. Uno de ellos es el bullying, otro es la depresión, otro es el déficit de atención, que está muy en boga, los niños que parecen muy inquietos, que no se pueden aquietar, el autismo y los trastornos de alimentación. Y un poco desde estos padecimientos también preguntarnos cómo y desde dónde y cuándo es importante acudir a un especialista,
y cuándo estamos confundiendo un problema, una dificultad con una enfermedad, ¿no? que se da mucho en estos tiempos. Y pues para eso le paso el micrófono primero a la psicoanalista Ana Vigano para que nos hable un poco del enfoque y bueno, de lo que encontramos en este libro, y al final pues haremos también una sesión de preguntas y respuestas para dialogar con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, casi noches. Voy a empezar agradeciendo la invitación a Miriam Martínez, por supuesto, editora, con quien tengo el gusto de compartir algunos espacios de trabajo, intercambio y de producción hace algún tiempo, a Fabiola por compartir la mesa. Siempre es una muy buena noticia que un libro dé a luz, y más si se trata de colegas, como en este caso, que participan en este libro y que son, además de excelentes profesionales de amplia trayectoria de distintos lugares del mundo, muy estimados y muy queridos para mí. Entonces esto es ante todo una celebración, hay que decirlo, o así lo vivo por lo menos. Hace poquito, presentando un libro de un colega de Venezuela que tuve el gusto de prologar, me enteré de una tradición, una costumbre que yo no conocía y que me pareció muy bonita. Ellos llaman bautizo a la presentación del libro, algo, ¿no?, del nacimiento y la presentación en sociedad casi como fuera un niñito, un bautizo, y además hacen un gesto simbólico que es bañarlo con pétalos de rosa, como buen augurio. Me imagino que eso es mejor que el champán que se hace porque arruinarían el libro. Los pétalos de rosa tienen algo un poco más interesante, pero muy poético, y me pareció bonito. Entonces los invito a que esto también sea una especie de bautizo para este libro, e imaginemos los pétalos de rosa con los que nos podemos bañar en este evento. Entonces un libro ha nacido en estos tiempos en los que la tecnología y los apocalípticos de siempre vaticinan una y otra vez que los libros van a morir, o por lo menos las ediciones en papel van a morir. Los libros resisten, las narrativas resisten, y me parece que eso también hay que celebrarlo. Son tiempos trabajosos para los libros, son tiempos trabajosos para los lectores, para los escritores, y diría que en ese sentido es un tiempo trabajoso para la humanidad en muchos sentidos. Por un lado hay una obviedad que es evidente, lo acabo de decir, el impulso de las tecnologías y todo lo que eso trae. Veía mientras caminaba por aquí, cosa que además celebro todo lo que me tardé en caminar por aquí para llegar aquí, toda la gente que me crucé, a pesar del Buen Fin y el tráfico infernal afuera, aquí hay gente buscando libros y queriendo saber y queriendo conversar y queriendo encontrarse con estos nuevos saberes, así que celebro eso también. Pero veía algunas propuestas haciendo mucho hincapié, y entiendo perfectamente por qué lo hacen, respecto de lo interactivo de los libros, la necesidad de hacer para los niños cuestiones interactivas. Y yo pensaba que no debe haber nada más interactivo que un libro, para un niño y para cualquiera, porque si de alguna manera en algún lugar tenemos que poner de nosotros como lectores algo, jugar nuestra partida, sin duda es en la lectura. Creo que mucho más que en algunas otras propuestas que se presentan interactivas. No olvidar lo interactivo y no sucumbir a la mala prensa de pensar que leer es una cuestión pasiva. Leer es una cuestión absolutamente activa, en la que uno es parte, en la que uno es intérprete, en la que uno pone de sí. Y en este libro van a encontrar muchas formas de interactuar con los autores respecto de lo que ellos proponen. Debo decir, los que me conocen lo saben, no soy para nada apocalíptica, en el sentido de que no creo en los fines de nada. Soy psicoanalista, y desde que el psicoanálisis se ha inventado una y otra vez, se ha vaticinado la muerte del psicoanálisis, el fin del psicoanálisis. El psicoanálisis resiste, sobrevive. Podemos conversar algo de eso, de por qué sobrevive el psicoanálisis. Y no creo que los cambios sean negativos, creo que habrá que ver cómo nos posicionamos frente a esta invasión tecnológica, a este empuje al consumo, a pensar. Hace poquito leía una nueva entrevista a Bauman, famoso creador de un concepto que le ha dado, por cierto, mucha posibilidad de escribir muchísimos libros, que es la modernidad líquida. Y Bauman decía que hoy en día el concepto de felicidad para nosotros, de una u otra manera, termina en una tienda, termina comprando algo.
Entonces, la idea de un consumo generalizado, de todos felices consumidores, o la propuesta de felicidad es la de felices consumidores, es un problema evidentemente de nuestra época, pero no soy apocalíptica, no creo que por eso estemos en el acabose, el fin del mundo. Hoy jugaba a la mañana con la idea del buen fin, que me resulta un poco ambigua. Cuando alguien me dice buen fin, que tengas un buen fin, entiendo perfectamente que es el fin de semana, pero a mí siempre me resuena, bueno, es tierno que me desees un buen fin, al menos que sea bueno si va a ser el fin. Algo de el buen fin a través del consumo, sin dudas, es algo que tenemos que reflexionar y en el que nuestros hijos están inmersos. Nuestros hijos son nativos digitales, son nativos de consumo, son nativos consumidores, y eso es algo que tiene sus consecuencias y que vemos, sin dudas, en la clínica y en los sufrimientos que los niños traen. No solo los niños, quienes trabajamos con niños sufrimos de estos cambios también. Entonces, perfectamente entiendo que el ritmo de los tiempos va a seguir. Recuerdo, no sé si ustedes saben, la anécdota de Ford cuando inventó los automóviles. Él dijo, bueno, había que inventar algo, porque si le hubiera preguntado a la gente, si hubiera hecho una encuesta, cosa muy cara a nosotros hacer encuestas y saber cifrar, querer cifrar todo, si hubiera hecho una encuesta, decía Ford, me hubieran pedido caballos más rápidos, caballos más veloces. Yo no podía dar caballos más veloces y encontré la manera de hacer otra cosa, de inventar otra cosa. Entonces, creo y apuesto que la subjetividad de las personas tiene que estar siempre despierta para, frente a los problemas que la vida pone, sean cuales sean, poder inventar otra cosa. Tratar de no repetir la apuesta de los caballos más veloces que no funcionan. Cuando el caballo ya no funciona, hay que inventar otra cosa, y me parece que esa es la apuesta por la subjetividad. Siempre abrir la posibilidad de inventar otra cosa. A mí me gusta mucho cuando hago así presentaciones de libros y eso, me encanta que me vienen a la cabeza algunos autores que cuando han recibido premios, y bueno, ahora que murió Leonard Cohen, que es un poeta, también se mueve en las redes sociales, cómo hizo el agradecimiento a su premio, como a la poesía, y en fin, porque siempre iluminan algo de una transmisión más allá del saber. Y en estos días que pensaba que les iba a comentar aquí de este libro para invitarlos a la lectura, me acordé de Monsiváis, cuando recibió el premio que ahora se llama Juan Rulfo, pero que era el premio de la Feria del Libro, ahora llamado Juan Rulfo. Él hizo un hermoso texto que, por cierto, está publicado además y se llama Las alusiones perdidas, y hace todo un alegato muy interesante. Pero me gusta, entre otras cosas, algo que él trabajaba, que es la diferencia, y por las cuestiones tecnológicas y la relación que tenemos al saber y cómo nos relacionamos con los saberes, con los libros, con la escuela, con la universidad, etc. Él hacía una referencia a cómo la tecnología para él desvanece las fronteras. Por cierto, fue una ilusión que se nos iban a desvanecer las fronteras, fue una ilusión de la globalización. Hoy tenemos más que nunca la idea de que la frontera está más feroz que nunca. El retorno de las fronteras puede ser feroz, lo sabemos aquí en México y en el mundo, Trump mediante, pero no me quiero meter en eso porque me ahogo. No puedo tragar todavía esa noticia, prefiero no hablar de eso y no ahogarme. Pero retomo a Monsiváis, decía que la tecnología tiende a hacer desvanecer algunos límites, y una de las cosas que desvanece es la idea de erudición. Entonces decía, un erudito, decía Monsiváis, ya no es, socialmente hablando, un sabio, sino un depósito amable de intrascendencias que no se piensan conocer. Y entonces ponía, por ejemplo, como erudito a Google, aquel al que le preguntamos todos, ¿quién no resuelve sus dudas cotidianas recurriendo a San Google? Vamos a levantarle un monumento. San Google todo lo contesta, todo lo sabe. Y además, si no lo contesta de manera inmediata, esto es en fracciones de segundo, ya está lento Google, ya algo pasa, ¿no? Lo sabe todo y lo sabe ya. Esa es la versión del erudito que Monsiváis, y de manera muy inteligente, diferencia de la del sabio. Y me parece que esta referencia es bien importante porque en este libro me encontré con sorpresa a varios de mis colegas proponer
que la perspectiva del sabio debería ser la perspectiva que tenemos que recuperar para los padres. Incluso uno puede pensar para los educadores, pero sobre todo para los padres. Del lado de la sabiduría y no del conocimiento o del saber científico o de los saberes que se pueden obtener en la universidad, sino la sabiduría capaz de transmitir alguna otra cosa más allá del conocimiento. Porque tenemos a Google para el conocimiento. Entonces, ¿por qué los niños le van a preguntar a Google y le van a confiar a Google más que a nosotros o a nosotros más que a Google? Solamente por esta diferencia entre la posibilidad de dar un conocimiento, antes lo brindaban los diccionarios, las enciclopedias, de dar un conocimiento, transmitir ese conocimiento, a hacer una transmisión de alguna otra cosa, y agregaré entonces, viva, alguna otra cosa que no esté muerta, que no sea letra muerta. Y recupero entonces la noción de Lacan. Hay que decir que todos los que escriben acá provienen de distintos lugares, pero son todos psicoanalistas que se enmarcan en lo que llamamos psicoanalistas lacanianos, es decir, siguen una tradición y una enseñanza, una orientación después de Freud, inventor del psicoanálisis, de Lacan, un autor que ha revisado la propuesta freudiana y ha dado algunos pasos más allá de Freud mismo. Lacan decía y definía, no es la única definición, pero es la que quiero tomar ahora, a la familia, no con mamá, papá, hijos, que por cierto es el Edipo tradicional freudiano y que muchas familias están constituidas así, no necesariamente por allí, sino aquel núcleo capaz de transmitirle a un niño, a una criatura que venía a este mundo, además de los pétalos de rosa, capaz de transmitir un deseo, una pasión, algo que despierte en él eso que llamamos singularidad, la capacidad de hacerse un lugar en el mundo, pero que ese lugar sea único e irrepetible. Entonces la familia va a ser cualquier acompañamiento capaz de hacer esta transmisión. Y entonces los autores lo van a encontrar, ubican a los padres como los sabios capaces de hacer esa transmisión. Pero también a los maestros, también al núcleo cercano, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, cualquiera capaz de transmitir con pasión, despertando un deseo. Y hay que agregar algo más, que dice Lacan, y es bien importante, que ese deseo entonces no sea anónimo, no se pierda en las masas, no se pierda en las campanas de Gauss, no se pierda en las encuestas, no se pierda en... Me acordé rápidamente de un chiste de Mafalda, de mi referencia de mi país. Estaba Mafalda con alguno de los otros amiguitos, Miguelito en este caso, no sé si lo conocen, pero es uno de los niños inocentes y bonitos que está siempre denunciando algunas cosas, y él decía, no quiero prender el televisor. ¿Por qué? Si está la caricatura, Mafalda incluso, está la caricatura que tanto te gusta, ¿por qué no quieres? Porque en cuanto prendo el televisor, ya soy parte de las encuestas, dice, no quiero prender el televisor. Y Mafalda, que es inteligente, pero que en eso lo deja un poco desarmado, le dice, pero si no lo prendes, también sos parte de las encuestas. Y entonces Miguelito se deprime absolutamente por no tener salida, de no estar en las encuestas. Miguelito denunciando el anonimato al que estamos sometidos, evidentemente por muchas razones y algunas buenas razones también, pero él quería defender la singularidad de no quedar perdido, de no quedar desvanecido frente a ese sinnombre. La familia y el sabio, como aquel que puede despertar un deseo y que no sea anónimo, la posibilidad de la invención, por eso les hablaba de Ford, nos acordamos de su nombre, de hacerse un nombre y hacerse un lugar, es sin duda una de las cosas que me ha más sorprendido de cómo se repite en los distintos textos de este libro. Hay que decir que también de las cosas que ha sorprendido de mala manera es el dato que acaba de recordar Miriam de la cantidad de abuso escolar que hay aquí en México, que es absolutamente aterrador. El dato, no sé si es cierto o no, habrá que verificar algunas otras encuestas, por cierto, pero entre el 40 y el 70% es un dato absolutamente alarmante para revisar, así que todo el capítulo de bullying y acoso escolar es de
no solo importante y rico, sino urgente. Me parece que es de urgencia tomar el toro por las astas desde este lugar. Finalmente quisiera recordar 2 o 3 cuestiones para pasarle la palabra a la colega aquí, que también tomaré de Lacan, que siempre es como una especie de monstruo imposible de transmitir y de leer y que se hace dificilísimo incluso para los psicoanalistas y para... La verdad es que los que más lo leen a veces son los mercadotécnicos, que hacen un uso pragmático de Lacan y nos saben vender mejor, y nosotros a veces nos perdemos, no logramos la orientación. Tomaré 2 o 3 cosas de lo que Lacan dice, que son muy sencillas pero sumamente oportunas y que están aquí, son el eje que uno puede entender en la lectura de este libro, de qué es un niño. Y él dice cosas muy sencillas, pero muy importantes. Él dice, por ejemplo, un niño no es un hombre, es una obviedad. No tanto, porque hay que pensar que hay un empuje, y lo trabajan muy bien, hay algunas cosas que Miriam también apunta en esa dirección, a que se le pide al niño muchas veces, en una especie de intento democrático, de que opine de todo y tome la palabra, que se haga responsable de su palabra como si fuera un adulto y que tome decisiones de adulto. A la vez, Lacan va a denunciar que el adulto mismo en esta pretensión se infantiliza, se pone a veces a la par de los niños, no quiere decir acompañarlos, quiere decir a la par, como iguales, perdiendo algo de una disimetría que es estructural a la infancia, que un niño no es un hombre. Entonces dice algo más tomando un poeta. Dice, no solo el niño no es un hombre, sino que el niño es el padre del hombre. Es decir, el niño es el que va a gestar el hombre o la mujer que quiera ser. Entonces, no es solo que el niño y la infancia es el futuro de la humanidad, sino que él mismo va a gestar su propio ser adulto, con lo cual es fundamental lo que se le ofrece y lo que se lo acompaña en este tránsito, sin precipitación y sin abandono, sin pedir de más, sin dar de menos. Dice además que el niño no está solo, y esto es sorprendente porque tenemos una época en la que los niños mayormente están solos. Tenemos una infancia bastante solitaria, abandonada muchas veces por múltiples razones que además preocupan mucho a veces a los mismos padres y educadores, a las pantallas, al Google erudito que resuelva las tareas, es decir, niños que están bastante solos y aún así Lacan recuerda, un niño nunca está solo. Entonces, por un lado, la convocatoria a acompañar a los niños no vienen solos, vienen con nosotros. Pero además recordar que un niño siempre está atravesado por algo, aunque lo dejemos solo, no está solo, por algo que lo antecede. Y recordaba por ahí una anécdota de unos padres que le habían puesto a un niño que era un terremoto y se portaba muy mal y hacía lío y era de esos que van al psicólogo por esas razones y la escuela no los quiere y ya está harto. Y el niño se llamaba Agustín. Y la mamá decía que ella le había puesto a Agustín, una mamá religiosa, por San Agustín. Y tenía una gran transferencia, bueno, una gran relación religiosa con Agustín. Y el papá había advertido que Agustín, el santo, antes de ser santo, había tenido una vida terrible de excesos. Entonces el padre en realidad percibía que en Agustín también se había colado la vida del desorden, no solo la del santo. Es decir, ese niño no estaba solo, estaba con San Agustín y con el Agustín que era San Agustín antes de ser santo, sin que él ni siquiera lo supiera. Entonces, creo que este libro cumple con creces y ampliamente con el cometido de regalarnos una herramienta por sobre todas las cosas, pero una herramienta que además de útil provee una lectura que es entretenida, hay que decirlo, va a ser un libro que van a leer de un tirón, lo van a leer muy rápido porque es entretenido, porque nos permite pensar a nuestros niños desde ciertas cuestiones teóricas, pero está lleno de referencias clínicas y referencias de la vida cotidiana que ilustran y hacen accesibles totalmente los conceptos teóricos y las ideas que quieren transmitir. Entonces, no me queda más que invitarlos a su lectura, a compartirla, a poder seguir intercambiando, tanto con los autores como la editora, o con los pares que tengamos a nuestro alrededor, interesados en los niños, algunas de estas cosas fundamentales que plantea este libro, y agradecerle a Miriam por haberlo editado, con Gustavo, sin dudas, pero a Miriam ha sido el motor de este producto, así que agradecer por este libro,
que hace accesibles conceptos muy difíciles, que lleva el psicoanálisis de una manera llana, entretenida y clara, precisa y útil. Así que los invito a la lectura y muchas gracias por editarlo. Pues muchísimas gracias a Ana Viganó, que ella está ahora trabajando desde la orientación lacaniana en la nueva escuela lacaniana NEL, donde también pueden encontrar su trabajo. Y ahora quiero pasar la palabra a Fabiola Alvirde, que es una, bueno, yo le llamo compañera, yo no soy psicoanalista, pero fue compañera en un trabajo donde pude darme cuenta de que tiene una escucha extraordinaria con los niños. Ahí donde alguien veía a un niño inquieto que no podía dejar de moverse y que todos querían hacer como los demás, ella escuchaba cosas increíbles que nadie más escuchaba y que podía además darles un significado y esa singularidad de un número que alguien no entiende por qué ese niño solo repite ese número, por qué le gusta ese animal, por qué cuando va al baño quiere llevarse esto. Ella tenía una grandísima escucha y aprendizaje de los niños y es por eso que la invité a que nos compartiera hoy un poco su trabajo y esto que es muy importante en el libro que hemos querido transmitir, que la escucha al niño es fundamental para conocerlo más allá de lo que digan los doctores, los psiquiatras, los educadores. Escuchar directamente al niño que está cerca es lo más importante. Entonces le paso la palabra a Fabiola. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Miriam. De verdad, qué presentación tan cálida como es Miriam. Bueno, yo empiezo. Les diré que ya tenía un afecto especial por este libro antes de tocar sus letras. Este afecto surgió de ir tratando y conociendo a Miriam. Hay cosas que se intuyen de inicio y se van constatando con pequeños detalles. Estos pequeños detalles que vi en Miriam eran los gestos de sorpresa, desaprobación a veces, cuando yo le comentaba algún caso, su comentario, su palabra certera, su potente escucha. Y a la siguiente vez que nos encontrábamos, era casi siempre la recomendación de un texto que me dejaba pensando, que me tocaba de una forma muy especial, porque en esas letras yo encontraba a los pequeños con los que trabajaba. Miriam les comentó al principio, bueno, yo trabajo sobre todo con niños que tienen autismo y con niños de los denominados actualmente TDA. Entonces, realmente el aprendizaje que estos pequeños nos pueden dar es enorme, es sorprendente. De las personas más extraordinarias que yo he tenido la oportunidad de conocer son estos niños, que me han enseñado la vida de una forma distinta. Me han hecho replantearme siquiera cuestiones personales, han hecho encaminar mi trabajo y, por supuesto, ver una singularidad, una particularidad en cada uno de ellos, que a veces como psicólogos, como clínicos, como profesionistas, únicamente vemos un diagnóstico, vemos letras, vemos números, vemos una serie de síntomas, de signos, pero la persona que está, la persona que ha elegido este camino, la persona que nos puede mostrar de qué va y cuál ha sido su decisión frente a la vida, a veces la obviamos, ¿y no? Yo cuando voy retomando las letras de este texto cálido, y realmente se agradece, porque a veces uno encuentra mucha distancia entre la literatura y aquello que nosotros vamos viviendo en el cotidiano, me encuentro con una frase que desde el prefacio a mí me hace pensar, me hace sentir, se las voy a compartir. Dice, quizá muchas veces nos hacemos una idea de la persona con la que estamos antes de darnos cuenta si decidimos o no prestarle atención. En algunos encuentros con Miriam nos topamos con una frase, con un comentario que a las dos creo que nos vinculó de una forma especial. ¿Cómo cambiamos cuando nos topamos con una persona que se ha tomado el tiempo de conocernos? Y esa reflexión se la paso a ustedes. Si han tenido la oportunidad de encontrar a una persona que se tome el tiempo de conocernos, de tratarnos, de saber quiénes somos, ¿qué tanto nos cambia la vida? Imagínense ahora si esas personas que se han tomado el tiempo pues son los profesionistas o son los mismos padres cercanos que
que ven al niño que tienen, que intentan conocer al niño con el que viven, porque en la clínica, en el trabajo mismo, me he dado cuenta que a veces muchos padres, pues en el cotidiano, en el trabajo, en la vida misma, no nos tomamos el tiempo de saber con quién estamos viviendo. Y esto no es una forma de reclamo, por supuesto que no. Es una forma de vida que ahora en esta prontitud, en este instantáneo de los momentos, pues a veces nos topamos. Mi misma situación con mis chicos, con los niños que trabajo, como bien decía Miriam, a veces son situaciones muy singulares que tienen ellos para mostrarnos la elección de las llamadas objetos autísticos, aquellos elementos que a veces las prácticas tradicionales nos obligan a extirpárselos, a quitarle, ¿no? Yo he trabajado con niños donde lo único que ellos nos arrojan como un lazo de comunicación son algunos números, algunos animales, algunas frases que repiten, y como les digo, la tradición, el método tradicional nos dice, ¿sabes qué? Quítaselo, porque entonces ya no es un niño normal, y es un niño chocante hacia mí, ya es un niño que no se diluye, ¿no? Sino es un niño que se distingue, y no queremos niños que se distingan, queremos niños que sean a la par, que sean igualito que los demás. Y esas cosas que se le extirpan al niño son los lazos de comunicación, lazos que nos brindan, que nos ofrecen y que además, de entre todo lo que pudieron elegir, eligen eso. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué tan cercano es ese pequeño? Y además, ¿cómo nos elige a nosotros mismos para decir, oye, hey, te muestro esto para que a partir de esto me acompañes en mi encuentro? Yo al estar recorriendo estas páginas, realmente me encuentro con un faro, con un potente, realmente un potente mensaje de que siempre hay posibilidades de vivir la vida de otra forma, de que no somos números, de que los niños cercanos a nosotros no son un diagnóstico, no son una serie de padecimientos, sino saber qué nos quiere decir. Mi misma reflexión, no solo como profesionista, como madre, tratar de conocer a mis personas, a mis niños cercanos, verlos desde otro punto de vista, ver alternativas, realmente ha sido enriquecedor ir recorriendo estas letras, ir recorriendo este texto, porque es de mucho apoyo. A veces como padres buscamos algo que nos oriente, porque es complicado, es difícil. Comentaba en algún otro texto, uno de los autores, que la culpa es inherente a la paternidad. Pues bueno, yo lo comparto un poco. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables como padres de aquellas situaciones complejas que van acompañando a nuestros niños? Y en la culpa, pues optamos por diferentes medios de solución. En este tiempo tan tocante por la mercadotecnia, pues bueno, a veces la solución son cosas materiales, es lo que podemos intercambiar a estos pequeños. ¿Qué te doy a cambio de que te portes bien? Como les digo, tengo la oportunidad de estar trabajando con niños, estar haciendo un trabajo cercano con ellos, y muchas veces es el intercambio de los padres. ¿Qué te doy a cambio de tu buen comportamiento? Y tu buen comportamiento casi siempre está representado por números, ¿no? A ver, ¿cuánto te sacas en esto y qué te voy a dar? Hay niños a los que incluso me dicen, mira, por un 8 me gano 100 pesos, por un 9 pues van 150 y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos perdiendo el verdadero interés, el verdadero fin del conocimiento, del aprendizaje, para intercambiarlo. ¿Por qué? Por situaciones materiales. También tenemos niños llenos de artefactos, que si bien dicen, bueno, pues no hay que demonizarlos, pero también hay que darle su debido lugar como artefactos electrónicos. Pero pues bueno, ahorita parece que es una única forma de acercarnos a estos pequeños. Por eso
Recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar con pequeños que tienen autismo, en Rusia eran ellos considerados como algunas deidades, y deidades me refiero porque como son en algunos casos tan indiferentes a las situaciones materiales, pues bueno, decían, solamente una persona fuera de este mundo no puede estar tocada por lo material y por el interés que eso conlleva. Y en efecto, a veces es tan particular la forma que ellos tienen de acercarse a nosotros, tan desinteresada de lo que nosotros consideramos un interés tradicional, que tienen en el trato una riqueza absoluta, es realmente muy productivo, muy tocante el estar en contacto con estos pequeños. Yo les digo, a la hora de ir recorriéndolo, me va llenando de calidez este libro, me va llenando de posibilidades, y creo que como padres, a ustedes también puede apoyarlos mucho en esto, ser padres, y en este entender quién es el niño con el que vivimos. Como les digo, una vez que uno encuentra a una persona capaz de escucharlo, de tener una escucha atenta, una persona que nos mira, que nos comprende y que sabe o se toma el tiempo para saber quiénes somos nosotros, creo que de ese encuentro no salimos siendo los mismos. A mí me ha tocado, a mí me ha acompañado mucho este texto, y creo que a ustedes también. Realmente es muy cercano, realmente agradezco mucho a Miriam por la calidad que pone en su trabajo, en todo lo que imprime, y es una mujer comprometida, es una mujer que me ha enseñado muchísimo, y de verdad es un librazo. Gracias, gracias Miriam. Pues al contrario, muchas gracias a las dos psicoanalistas que hoy nos acompañan, y pues no quisiera irme sin abrir un pequeño espacio para quien quisiera hacer una pregunta o un diálogo con ellas antes de cerrar. Hola, buenas noches. El título me llama la atención. ¿Por qué le pusieron "qué tanto conozco a mi hijo"? Se da por hecho que hay un gran desconocimiento de entrada de los hijos, de las personas que están en la casa, que conviven con nosotros, que son nuestros hijos, que se daría por hecho que los conocemos, pero parece ser que no. ¿Por qué ese título? Hablan el prólogo, o la parte del libro, habla de anorexia, de bulimia, de bullying, de muchos temas que quisieron a lo mejor abarcar, pero un hijo, ¿qué condición debe tener un hijo como para que lo conozcamos, o por qué dan por hecho que no los conocemos, ¿no? ¿Será por la época o por los distractores? Quisiera que hablara un poco del título. Voy a decir algo, después tú si quieres decir el título, lo que a mí me provocó la lectura y el título inclusive. Primero, que es una pregunta a la que uno puede contestar: conozco muy bien a mi hijo, y está bien, digamos, no creo que sea algo que uno tenga que contestar necesariamente que no lo conoce. Hay que ver en todo caso qué provoca una pregunta. Cuando a uno le preguntan algo, tiene que dar cuenta de eso, y ahí es donde empiezan como las cuestiones, ¿no?, de cómo se responde a eso. Pero me parece que es muy interesante cómo abre el libro. Mira, abre el libro tomando un texto de Facebook, tomado de una joven que hace un relato fantástico, y otra vez, ¿no?, ahí donde en Facebook nos esperan, Miriam lo destaca muy bien, donde se esperan otro tipo de intercambios, que todos digamos bien, lo que bien que estamos, los buenos padres que somos, la foto feliz, que está bien, es una de las perspectivas posibles. Ella hace un relato a nombre propio, muy breve, pero que abarca toda una vida, y que señala, entre otras cosas, cómo el resto del mundo, no solo los padres, digamos, el resto del mundo no había podido ver algo de su dolor, aun cuando era extremadamente manifiesto. Por ejemplo, hasta cortes en los brazos,
Dice, y ella misma sorprendida, hasta los cortes en los brazos, porque en las piernas con el pantalón se tapaban, pero en los brazos no, y no se veían. Es decir, como hay algo a veces del desconocimiento, cierta ignorancia más allá de nosotros mismos, determinada por otras razones. Cuando esa ignorancia toca un sufrimiento, alguien paga por eso. Y me parece que la apertura del libro abre esa dimensión, ¿no? Por otro lado, también abre la dimensión de que no lo vamos a conocer todo. Nadie va a conocer todo con una transparencia absoluta del otro, ni siquiera de uno mismo. Entonces, ¿en qué medida hay una cierta distancia y acercamiento en relación a conocerse a uno mismo y a los otros? Y de conocer por qué, bueno, voy a plantear un gran desconocimiento que une a todas las familias. Para Lacan es otra de las definiciones. La familia casi siempre se constituye alrededor de un secreto, pero no de un secreto porque guardamos este secreto a veces también, y eso da origen a todas las telenovelas habidas y por haber. El secreto que realmente se tiene y se va a develar al final, eso da texto novelístico y está bien, pero no un secreto que se vaya a develar, un secreto que es secreto estructural. Por ejemplo, ¿por qué realmente dos se juntaron y entre deseo y goce hicieron nacer a la criatura? Porque la querían, porque se casaron, porque se amaron, porque no, porque es casualidad, porque fue una noche de fiesta, porque por lo que sea, en verdad nadie sabe muy bien qué pasó allí. Y eso da origen a una familia, con todas las versiones que puedas tener. Es un secreto que no es para develar, es un secreto que es estructural, pero que es determinante. Entonces, ¿qué tanto conozco de ese secreto? No es, por ejemplo, para develarlo todo, pero sin dudas para obtener cierta sabiduría de esa transmisión que me permita saber un poco de dónde vengo, aunque no sea totalmente, aunque no lo sepa totalmente de dónde vengo, alguna cierta sabiduría de transmisión que me permita un punto de partida para luego ver a dónde voy o a dónde quiero ir. Me parece que la pregunta es como muy útil para pensar las distintas perspectivas del conocer, del conocernos entre nosotros, del conocer a nuestros hijos. Y creo que rápidamente el viraje que hace muy inteligentemente Miriam y el resto de los textos, pero ella ya lo hace en la apertura del libro, es ¿qué tanto escucho? Que quizás es como otra vuelta distinta a la pregunta ¿qué tanto conozco? ¿No? ¿Qué tanto conozco? Me pone a mí como el que sé. ¿Qué tanto escucho? Pone al otro como el que sabe. Yo solo tengo que escuchar para saber. Entonces, me parece que es un título muy atractivo y muy interesante porque más bien abre un abanico de posibilidades, antes que una provocación de enjuiciamiento o algo así, que me parece que no va en esa dirección apenas se abren las primeras páginas. Sí, pues muy de acuerdo con Ana, y solo agregar que pues a mí me parece que las preguntas tanto para los niños como para los adultos siempre son una posibilidad de crear curiosidad, de cuestionarse, ¿no? Ahí donde uno sabe, bueno, yo quiero mucho a esta persona, estoy segurísima que para mí mi sobrina es lo máximo, pero quizás cuando hay una pregunta puedo ver más de cerca si realmente le estoy escuchando. A lo mejor yo pienso que es maravillosa, pero si le escucho veo que algo le está pasando, que quizás algo está padeciendo. Era un poco más esto, siempre las preguntas creo que son una oportunidad de llegar a un conocimiento del otro o del mundo, y era un poco el propósito. Verán que en el libro justo todos los psicoanalistas que escriben le dan el lugar principal a los padres, ¿no? Que nunca va a sustituir un psicoanalista, un psiquiatra, lo máximo, a un educador especializado, a lo que saben y viven los padres, pero sí abrir esta escucha, porque a veces mientras más cerca está alguien, más difícil es encontrar eso que desconocemos, ¿no? Sí, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí en la presentación de este libro, que verdaderamente ya lo esperábamos, y lo esperábamos en México por algo muy importante. En nuestro país, lamentablemente, precisamente por la cercanía que tenemos a los Estados Unidos, la televisión, la radio, todos los medios de comunicación, incluso las cosas escritas que encontramos en las librerías, nos tienden a hacer una idea de que cualquier conducta que no está dentro del esperado, tenemos derecho a patologizarla, a calificarla como una enfermedad. Este libro es muy importante y me parece una herramienta excelente, una herramienta muy buena para los padres, porque lo que pone en primer lugar es precisamente lo que marcan aquí las especialistas que se encuentran en la mesa, la importancia de la escucha. Esa importancia de la escucha
la podemos ver en cada uno de los artículos que se encuentran en el libro. Pero aquí hay algo bien importante, y de ahí retomo lo que hace un momento decía Miriam, en el sentido de que se escucha ante todo, tenemos que promoverla y tenemos que desarrollarla los padres para con nuestros hijos. Creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que más allá de que podamos llevar a nuestros hijos con un especialista, a una clínica, a un test, a lo que sea, nosotros estamos constantemente en contacto con ellos y tenemos de alguna manera la responsabilidad por abrir un espacio para estar con ellos y escucharlos de tal forma en que no lo hagamos desde la perspectiva de lo que nos dicen los medios de comunicación, de lo que nos dicen los especialistas, de lo que nos dicen los laboratorios farmacéuticos. Quiero relatarles varias cosas que suceden con la infancia en nuestro país y que seguramente algunos de ustedes la conocen. Cuando un niño se porta mal en la escuela, sea en la primaria, en la secundaria, sea desde el kinder, cuando un niño no pone atención, es muy fácil que el maestro le diga a los padres: llévelo con el especialista, llévelo con el psicólogo, porque lo más probable es que tenga TDA. Si no lo lleva, no lo vamos a volver a admitir, ¿sí? Y así como los padres de alguna manera se desresponsabilizan de los hijos, intentando que los maestros hagan el trabajo que ellos no hacen en su casa, los maestros al mismo tiempo tratan de responsabilizarse, ¿sí?, para que los lleven con el psicólogo, y a su vez se desresponsabiliza en muchas ocasiones para que, dándole un medicamento, el niño cambie su forma de comportarse. Y esta cadenita que observamos de manera tan cotidiana y lamentablemente ya de manera tan extendida en nuestro país, no se puede romper si nosotros no escuchamos de manera distinta a nuestros hijos. Los casos que aparecen en este libro son muy interesantes y son muy valiosos porque nos enseñan fundamentalmente a que hagamos ese esfuerzo de cultivar una escucha que le permita al niño expresar su diferencia con lo que yo soy, con lo que los hermanos son, con lo que los otros niños son, y ver la manera en la cual construye precisamente su realidad y su vida con ayuda nuestra. En ese sentido, el libro es una herramienta, es un instrumento muy valioso, porque precisamente intenta abrir una escucha distinta, y una escucha distinta que implica necesariamente romper nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestros ideales, que a veces colocamos en nuestros hijos, y cuando estos no las cumplen, entonces vienen los problemas y los conflictos. Bueno, esto es lo que quería decir hasta el momento. Es un gusto para mí estar aquí en la presentación de este libro tan interesante. Quiero decirles que más allá de los temas que mencionaban hace un momento, que toca cada uno de los psicoanalistas en este libro, lo que más enseña es el abordaje que tienen estos psicoanalistas al momento en cuando llega un niño, a cuando llega un padre a expresar una queja o un dolor que necesita fundamentalmente ser escuchado, ¿sí?, y abrir un espacio en donde eso sea posible, sin juzgar, sin evaluar, sin decir que de entrada eso ya es una enfermedad. Venga. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No, pues entonces cerramos agradeciéndoles a todos su presencia. El libro se está vendiendo aquí en la mesa de la entrada del stand, y también lo pueden comprar en línea. Hay una participación más, perdón. Disculpa, es que precisamente por la hora pensé en la mejor omitir mi pregunta y acercarme, pero a lo mejor… No, adelante, es que a mí la luz no me deja ver, ya, perdona. Sí. ¿Qué tan cierto es que este tipo de situaciones con los chicos se pueden manejar con una buena terapia, incluso hasta una alimentación específica, actividades adecuadas, más que un medicamento? A mí me han comentado que las industrias farmacéuticas hacen como un gran negocio diagnosticando a lo mejor casos en donde podrían sacarse adelante sin necesidad de someterse a un tratamiento. ¿Qué tan cierto es eso? Trataré de ser breve por la hora también, pero les recomiendo mucho, por ejemplo, una entrevista que encuentran en San Google fácilmente. Francis Allen es un psiquiatra que ha estado durante más de 40 años
dirigiendo el manual de psiquiatría, el DSM, que es un manual de diagnósticos que funciona en casi todas las instituciones de este lado. Hay otro grande en el mundo que es el CIE-10, pero el más grande es el manual de psiquiatría. Él lo dirigió durante 40 años y luego empezó a ver que la cosa no funcionaba. Para el quinto se salió, no estuvo en la dirección del quinto y no solo eso, sino que ahora es uno de los principales críticos del manual. La crítica se sostiene fundamentalmente en la idea de que es a partir del fármaco, que casi siempre se descubre un poco por casualidad, se está estudiando el uso para una cosa y luego se ven los estudios que sirvió para otra, que sirvió para la memoria, que sirvió para la atención, que sirvió para no sé qué, que tuvo esos efectos y entonces se sigue esa línea de investigación, pero es a partir de la aparición entre la técnica y la ciencia del fármaco X o Y que se inventan los diagnósticos, es su crítica, ¿no? Que se inventan los diagnósticos para el cual el fármaco va a ser operativo. Y no al revés, no es desde la salud mental, sino desde la farmacología, ciencia y técnica, y hay que decir capital, mercado, que se inventan las enfermedades. Y el problema entonces es que casi todo está psiquiatrizado, como decía acá el colega. Efectivamente, y lo que Francis Allen denuncia es que todos tenemos alguna patología mental y eso es un absurdo. Llegamos al absurdo de la calificación. Todos nuestros comportamientos pueden entrar en el manual de psiquiatría y eso es un absurdo. Entonces, porque detrás del diagnóstico viene la medicalización. Y él pone algunos ejemplos muy concretos, él dice, se define a sí mismo, yo sería esto, ¿no? Y entre otras cosas dice, por ejemplo, yo enviudé hace 7 años. Cuando enviudé, estuve triste, dejé de comer, cambió mi alimentación, tuve trastornos del sueño, no me podía concentrar en el trabajo y eso me llevó bastante tiempo. Yo por eso habría sido medicado. Son todos indicadores, por ejemplo, de alguna de las variantes de la depresión. Yo estaba triste porque había perdido a la persona con quien había compartido gran parte de mi vida. La tristeza es un derecho humano. Cuando la tristeza se transforma en una depresión, habrá que justificar muy bien de qué estamos hablando, porque hay depresiones, no vamos a decir que no. Hay depresiones y algunas necesitan en algún momento recurso farmacológico, por supuesto. Pero entre la tristeza por la pérdida de un amor, dice, nosotros amamos y es un riesgo que es parte de la vida del amor, que uno puede perder al objeto de amor, porque se muere, porque nos deja, porque nos abandona. Y nos ponemos tristes. La tristeza es un derecho humano y la tenemos que transitar y tiene trastornos. Hay trastornos, somos afectados por muchísimas cosas. Eso no quiere decir que tengamos que solucionarlas, menos, digamos, mágica o farmacológicamente, sino es un derecho vivir el proceso necesario de transcurrir una pérdida. Porque además, este mundo nos pretende siempre sin pérdida. Hasta la fiesta se pretende sin pérdida. Del otro lado, del extremo de la tristeza, vamos a la exaltación. Hablaba de las adicciones hace un momentito Miriam también. Tenemos la fiesta permanente. Tenemos que estar siempre felices y contentos. Y no solo eso, sino que la fiesta se espera cada vez más sin resaca. Se está inventando todas las formas de que la fiesta no deje resaca, para que estemos en un op permanente. Entonces, entre estos dos polos estamos perdiendo algo que es íntimamente humano, que no estamos todo el tiempo, que a veces estamos simplemente ni fu ni fa, que a veces estamos tristes y eso también es un derecho. No es el derecho a consumir y ser felices consumidores todo el tiempo, y si no, parece que quedamos fuera del sistema. Entonces, me parece que por ahí eso no quiere decir que en algunos casos los fármacos sean y muy útiles, por suerte. Todo con medida, como dice la publicidad del alcohol, todo con medida, ¿no? Estamos tratando de inventar la pastillita que va a ser la tentación de más de una y de uno, que provoque los efectos musculares de ir al gimnasio sin ir al gimnasio, es decir, sin hacer el esfuerzo necesario. Entonces, el cortocircuito que cada vez más nos propone la época, técnica, ciencia y capital aunados, bueno, no es para el apocalipsis, es para tomar posición. Y cuando uno toma posición, siempre es una posición ética. No hay la verdad ni la receta, es una posición ética y cada quien debe tomarla. Los profesionales, los maestros, los padres, los médicos, los terapeutas, todos debemos tomar una posición ética al respecto.
Me parece que este libro apunta en esa dirección, sin ser, no es enseñante moralista, no dice qué hacer, ¿no? Es una herramienta, pero no nos dice la receta de cómo vamos a ser buenos padres. No. Apunta a que podamos tener el margen de la posición ética frente a estas cosas, con mayores conocimientos para tomarla, para poder decidirnos a tomarla, y decir que sí cuando queremos decir que sí, y decir que no cuando queremos decir que no, y elegir nuestros caminos. Pues muchas gracias de nuevo y ahora sí, buenas noches. Solo recordarles que también los que ya tienen prisa pueden descargar y adquirir el libro en línea. Está en el sitio de randomhouse.megustaleer.com y también aquí está el libro y les agradecemos muchísimo su atención y su interés. Esperamos que sea un libro bueno para ustedes. Gracias.